Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Yel de Jesús Hernández Gómez de la carrera de Ingeniería Electromecánica del Instituto Tecnológico Nacional de México, Campus Tustepec. Y pues vamos a resolver un ejercicio que pertenece al tema de circuitos RC, lo cual estos circuitos están formados por resistencias y capacitores y una fuente o una batería de corriente continua. Y pues en este circuito que podemos aplicar todos los conceptos que se explicaron en la unidad número 3. Y el circuito está formado por una fuente de 42 voltios, tres resistencias, una de 8 ohms, una de 6 ohms y una de 3 ohms. Y en serie una resistencia de 3 ohms, pues hay un capacitor de 4 microfaradios. El circuito dice que inicialmente el capacitor está descargado y nos piden la corriente justo después de cerrar el interruptor y la carga final del capacitor. Entonces, para resolver este circuito no necesitamos utilizar la ecuación de carga del capacitor, pues nos está pidiendo que calculemos la corriente justo después de cerrar el interruptor. Por lo tanto, solamente tenemos que utilizar las consideraciones que ocurre cuando t es igual a 0. 2000 years later. Si t es igual a 0 y se cierra el interruptor, en la presentación de observamos que este capacitor se comporta de manera similar a un switch cerrado. Es decir, podemos construir entonces un circuito equivalente en el cual se puede observar que un circuito totalmente resistido, que se puede reducir por la combinación series paralelos, y podemos observar que la resistencia de 6 ohms, ¿sí? Está en paralelo con la resistencia de 3 ohms, y el resultado de la resistencia equivalente de estas dos estaría en serie con la de 8 ohms. Por lo tanto, esta resistencia equivalente, uno de estos dos se puede aplicar esta ecuación que es exclusiva para dos resistencias y no se multiplica y se suma. Ya tenemos una resistencia de 2 ohms, es decir, esta resistencia equivalente de 2 ohms al quedar en serie con la resistencia de 8 ohms, el resultado equivalente que nos quedará ahora, lo que nos da una resistencia total de 10 ohms. Sí, por lo tanto, la corriente justo después de ser el interruptor será dividir estos 42 voltios sobre los 10 ohms de la resistencia equivalente, y esto nos da una corriente de 4.2 amperios. Sí. Y pues ahí es donde termina la parte A de nuestro ejercicio. Para resolver la parte B, sí, es de nuestro problema, el cual nos dice que la carga final del capacitor debemos suponer que ha pasado un largo tiempo, y se puede encontrar que el circuito equivalente de un capacitor, cuando ha pasado mucho tiempo, en el cual el capacitor está totalmente cargado, es como si fuese un switch abierto. Por lo tanto, este, podemos encontrar ahora el circuito equivalente para esta situación. ¿Ok? Puede verse aquí eh, que el circuito equivalente del capacitor, cuando ha pasado mucho tiempo, como si fuese un switch abierto, aquí se puede ver claramente que este bucle está aquí, no está aquí, y pues no circula la corriente porque sujeto está abierto, y pues es decir que solamente dará corriente
en este bucle si la resistencia total equivalente acá como está en serie sería 14 ohmios, porque esta resistencia no hace parte del circuito porque está abierta y por lo tanto la corriente sí, y pues serán estos 42 voltios sobre los 14 ohms y nos da una resistencia, una corriente de 3 amperios. Esta corriente es muy útil para poder obtener la respuesta, porque ahora necesitamos saber qué voltaje hay en este lugar. Como este capacitor que está aquí ha sido cargado, este capacitor va a recibir el voltaje que recibe esta resistencia de 6 ohms, porque sabemos que por esta resistencia no va a pasar corriente, porque ya el capacitor está totalmente cargado. Por lo tanto, el voltaje en el capacitor es el mismo voltaje en la resistencia de 6 ohms. Y ese voltaje sería esta corriente por el valor de la resistencia. Y nos dan 18 voltios. Ya conociendo este voltaje y conociendo la capacitancia que dio 4 microfaradios, podemos encontrar entonces la carga Q es igual a la capacitancia por el voltaje, siendo la capacitancia de 4 microfaradios y siendo el voltaje de 18 volts. ¿Ok? Encontramos que la carga total, la carga máxima a la que se carga este capacitor sería entonces de 72 microcoulomb. Y pues así es como termina nuestro problema.